Este año, el presupuesto del Estado es de más de 220.000 millones de euros. De esa cantidad, casi el 24% se ha destinado a pagar la deuda y sus intereses, y casi el 10% a pagar las armas, ejército y gases lacrimógenos. ¿Que cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bien, rebobinemos un poco. En 2008 se empieza a sentir la crisis en España. Ese mismo año se destinó 50.000 millones de euros para salvar a los bancos, aunque la cifra real seguramente fuera mucho mayor. ¿Pero qué pasará ahora cuando ya tenemos un primer rescate de 100.000 millones de euros? ¿Aún no te has preguntado quién va a pagar las fichas? Bienvenidos a la sociedad en crisis. Hasta ahora nuestra vida era cómoda. Sabíamos que nos estaban robando, pero aún sobraba el dinero. No nos importaba que en nuestro nombre se apoyaran dictaduras, se financiaran masacres. No nos importaba ser parte del engranaje. Mientras lo que sí nos importaba parecía seguir estando al alcance de la mano. Entre el año 2009 y 2010, si usted hubiera sido un banco, el Estado le habría regalado 50.000 millones de euros en concepto de rescate. Sin embargo, si eres cliente de estos bancos, el trato que recibirás de estos y del Estado será bien diferente. Perderás tu casa, tus subsidios, tus pertenencias, y aún así tendrás que pagarles por un dinero que nunca existió. Sí, has oído bien, los bancos privados crearon el dinero de la nada, para prestárnoslo y después exigirnos que sea devuelto con un interés añadido. De esta sencilla manera, los bancos se han ido extendiendo por cada rincón del planeta. Pero los banqueros no cometen estos actos fraudulentos imprimiendo billetes en los sótanos de las sucursales. Como muchas otras prácticas, hoy en día, emitir dinero se ha convertido en algo virtual. Con el uso popular de tarjetas de débito, transferencias bancarias, tarjetas de teléfono, solo el 3% del dinero que existe en el mundo está impreso en papel. El otro 97% solo existe almacenado en los ordenadores de los bancos. Y de esta manera, los bancos controlan el funcionamiento de la economía mundial. Así, han estado administrando injustamente la riqueza generada por el resto de la sociedad, desviando los fondos que en lugar de haber sido invertidos en transporte, sanidad o educación, fueron utilizados para especular o financiar actividades ilícitas. Del mismo modo que hicieron inflando las hipotecas del mercado inmobiliario, hasta que un día explotaron. A poca distancia de Canarias se extiende el Sáhara Occidental. España aún es para la ONU el administrador legal del Sáhara. Nunca existió un verdadero proceso descolonizador. Simplemente, en 1975, España abandonó el Sáhara permitiendo a Marruecos iniciar la masacre. Desde entonces, unos 250.000 saharauis viven refugiados en el desierto argelino, en una tierra yerma, árida y estéril, abandonados en un exilio perpetuo. Su dignidad permanece secuestrada por el letargo de la diplomacia internacional. Sin embargo, la situación que viven nuestros hermanos en el Sáhara Occidental es aún más desastrosa. La población saharaui lleva soportando el yugo de más de 35 años de ocupación militar marroquí. La policía maltrata sin piedad a cualquier sospechoso de defender la causa saharaui. El único delito que cometieron fue haber nacido en una tierra rica en recursos naturales. Por ejemplo,
En 2008, Marruecos ganó explotando las minas de fosfato saharaui más de 1.100 millones de euros, 50 veces lo que recibieron los campamentos por ayuda humanitaria. Pero también le han aportado dinero las numerosas licencias de pesca sobre el mar del Sáhara, especialmente a empresas españolas, el turismo emergente y la potencial existencia de petróleo. Para proteger todos estos recursos, Marruecos construyó un muro de 2.700 kilómetros, el muro más largo y vergonzoso que la humanidad haya construido jamás, repleto de minas fabricadas en España. El Estado español es responsable de esta injusta situación. Además de las empresas españolas de armamento, pues cuando el Estado marroquí reprime, lo hace con armas fabricadas aquí, cerca de nuestras casas. El salario de los políticos cuesta alrededor de 720 millones de euros al año. Se estima que en materia de corrupción se llevan 410 millones de euros más, con todo lo que roban en ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Estos son solo los casos en los que hubo sentencia. No sabemos a cuánto puede ascender las cifras reales. Pero aunque multiplicásemos estos datos por 5, el dinero en manos de corruptos apenas superaría lo que el Estado se gasta solo en armamento para el ejército, más de 2.006 millones de euros al año. El presupuesto de defensa es casi el más alto de todos los ministerios. Además, es frecuente que otros ministerios le paguen facturas o le presten dinero, como la deuda que tiene defensa con el Ministerio de Industria, por más de 26.000 millones de euros. Si sumamos al presupuesto oficial todo lo que está camuflado en otros organismos, podríamos pagarle un sueldo mensual de 1.200 euros a todos los soldados, para que dejaran las armas e hicieran algo útil para la comunidad, y aún así sobraría para mantener 3.150.000 pensiones por desempleo más. Y en el número 06 del ranking mundial de exportadores de armas, La mayoría a países que no respetan los derechos humanos. A menudo nos hacen creer que la situación que estamos viviendo en Europa es la misma que ocurre en el resto de países. Lo llaman crisis global, cuando en realidad debería decir crisis de Occidente. Mientras Europa y Estados Unidos se derrumban económicamente, otras potencias no menos injustas ocupan su lugar. El estado del bienestar basado en la deuda y la explotación de terceros países ha dejado de ser viable económicamente. Para evitar el colapso existen dos soluciones. La primera, volvernos más competitivos a cambio de que nuestras vidas sean más precarias, que nuestras condiciones laborales se vuelvan indignantes, que recorten más los servicios sociales y que aumenten más los impuestos. La segunda es la guerra. La guerra es la continuación de la economía por otros medios. Esta consiste sencilla y llanamente en destruir aquellas potencias con recursos que pueden suponer alguna competencia para Occidente. Sin embargo, la industria bélica es sumamente costosa y exige que los países que la sostengan tengan economías sólidas. Por ejemplo, por cada 3 tanques Leopard se podría haber construido un hospital. El ejército español tiene 240 tanques Leopard. O por cada Eurofighter se podrían haber construido 25 colegios. El ejército español ha comprado 87 Eurofighters. Es injusto que se gasten tanto dinero en armas, ¿verdad? Pero no olvidemos que todo este dinero se lo dimos nosotros. Nosotros pagamos su rescate bancario, y cuando protestamos por esta u otras injusticias, nosotros pagamos las armas que emplean contra nosotros. ¿Pero qué pasaría si empleáramos ese dinero
en otras cosas. Hasta ahora estábamos solos. No era difícil seguir la corriente. Todos lo hacíamos. Pero cuando llegaban los problemas, nos sentíamos acorralados, más pequeños. Teníamos miedo. Afortunadamente ya no estamos solos. Empezamos a nadar juntos. Juntos vamos creando nuevas y más eficaces formas de desobediencia. Pronto serán más las alternativas que los medios para reprimirlas. Y cada día somos más. Estamos perdiendo el miedo. Y no podrán pararnos. Vivimos en una sociedad que está a punto de estrellarse. Pero lo importante no es la caída, sino aprender a levantarse. No olvidemos que somos nosotros los que movemos el mundo. Por tanto, hemos de ser nosotros también los que decidamos en qué dirección. Es el momento de sembrar otra cosa, de tomar la vida en nuestras manos. Estamos dibujando alternativas, estamos aprendiendo a decidir en asambleas, recuperando el interés común, los espacios comunes, la alegría en común. No basta con reivindicar. Es preciso transformar. Es hora de pasar de las palabras a los hechos, de la indignación a la acción.